Buenas tardes, aquí estamos de nuevo con ustedes el 13 de octubre, después del Pilar que fue ayer, y les volvemos a hablar. Este es el tercer programa de la segunda temporada de Cuaderno de Maestra. Pretendemos, como saben ustedes, desde nuestro programa, dar valor a la educación, y lo que fomentamos es la enseñanza de la lengua utilizando textos literarios o textos narrativos. Bien, estos días pasados, para empezar con nuestro informativo, les comentamos que fue el Día del Docente. El Día del Docente, según la UNESCO, se celebra cada 5 de octubre, desde 1994. En 1994, la UNESCO y la Organización Internacional de los Trabajadores decidieron conmemorar este día, y que para hacer hincapié en los derechos y deberes de los docentes. Hemos recibido un mensaje que era un mensaje conjunto entre la señora Audrey Azoulay, el señor Guy Ritz y también la presidenta de la OIT. Y este mensaje nos ha llegado después de la pandemia y creo que pues traslada o transmite una cuestión muy importante que nosotras hemos intentado siempre difundir a través de nuestro programa. Dice así el mensaje conjunto: en el Día Mundial de los Docentes no solo rendimos homenaje a todos los educadores, pedimos a los países que inviertan en ellos y les den prioridad en los esfuerzos mundiales de recuperación. El esfuerzo mundial de la recuperación de la educación para que todos los alumnos tengan acceso a docentes cualificados y respaldados. Nos tenemos que adherir porque nosotros lo que hemos pretendido siempre desde aquí y estamos pidiendo es buena formación de los docentes y apoyo social e institucional también a los docentes, a los profesores. Apoyemos a nuestros docentes. Bien, después de hablar de estos días pasados, que fue el Día del Docente, a continuación les voy a hablar del programa de hoy. En primer lugar, hemos escogido un artista que es uno de nuestros favoritos, bueno, a todos los maestros nos gusta mucho, o por lo menos a los que le conocen, que es Nikolai Gordanov-Belsky. ¿Por qué presentamos a este artista? Este pintor, este célebre pintor, retrató como nadie la emoción de la pedagogía, de las escuelas rurales, de los profesores entusiastas y de los niños que se esforzaban. Aparte de esto, después de cuando yo les deje, van a ver una pequeña exposición que hacemos aquí a modo virtual de este pintor, y luego no quedamos satisfechas de la última exposición que hicimos sobre un procedimiento de la lectura en voz alta, con lo cual nos hemos decidido a repetirla y esperemos que sea de su agrado y de su interés. Como ustedes saben, tenemos por costumbre en la segunda temporada hacer el testimonio de un autor, y por testimonio de un autor nos referimos a que buscamos entre escritores célebres alguna experiencia que ellos relaten de cómo fue su primer contacto con la lectura cuando eran niños, o cómo aprendieron a leer, o qué leían, o cómo lo sintieron. Y el testimonio de hoy es de Jorge Luis Borges. A continuación hacemos un análisis de un cuento, tal como hemos venido haciendo últimamente, y para acabar el programa tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista que hemos hecho a un proyecto muy bonito que se llama Niños Viajeros y que esperemos que les guste. Les animamos a suscribirse a nuestro canal si no lo están recibiendo por otros medios, y como siempre, pues a indicar lo que les gusta, a comentarlo o a hacernos llegar sus peticiones, que como ya saben las atendemos. Y antes de irme y de dejarles con el pintor, con el célebre artista Bogdanov-Belsky, les comunico el próximo programa lo dedicaremos a juegos del lenguaje.
También tendremos un testimonio y hablaremos del Día de las Bibliotecas, que está por llegar entre un programa y otro. Hasta dentro de un momento. Nikolai Bogdanov-Belsky nació en 1868 en Smolensk, en Rusia, y murió en 1945. Vivió en San Petersburgo, donde estudió en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo, y posteriormente en París, donde siguió su formación artística. Su estilo era realista, luego derivó hacia el impresionismo. Pintó lo que se llama pinturas de género, dedicándose especialmente a pintar la educación de los niños campesinos, quizás recordando el esfuerzo y empeño de sus padres, pobres campesinos rusos, para que él estudiara. En 1903, a los 35 años, estudió pedagogía, pero su interés por pintar la educación de los niños era anterior. A pesar de su éxito académico y de llegar a ser pintor de la alta sociedad, nunca dejó su lucha altruista por mostrar la vida de los niños pobres y el valor de la educación. Nadie como él ha sabido expresar artísticamente las expresiones de los aspectos pedagógicos, la vocación del maestro por sus alumnos, el valor de un docente como centro de la vida cultural de un pueblo. Una de sus obras más importantes es Cálculo mental, una representación de una clase de aritmética en 1895. Las caras de los alumnos, todos chicos, retratan las diferentes emociones que sienten los niños que intentan resolver el problema. Esta obra nos recuerda el poder de un docente cualificado y motivado para obtener lo mejor de sus alumnos. Quizás no tan famoso, pero uno de nuestros cuadros favoritos es A la puerta de la escuela, donde aparece un niño mal cansado y vestido con harapos en los meses fríos del invierno, mirando hacia adentro. Este cuadro tiene un hondo significado para los maestros. Es como un icono universal del derecho a la educación. En lectura, una clase de lectura, un joven y entusiasta maestro mantiene la atención e ilusión de sus alumnos por el texto que está leyendo. Entre el cansancio y las ganas, sin rendirse, expresa el esfuerzo por aprender de los niños que asistían a las escuelas rurales, a menudo mal vestidos o obligados. Les animamos a que se inspiren con las obras de este reconocido artista, todas ellas fruto de su experiencia como pedagogo. Este es el trozo de un cuento de las brujas de Roald Dahl, que lo utilizamos como ejemplo para ver todo el proceso de segmentación y de puntuación desde el punto de vista gráfico y lingüístico. Aquí se trata de la historia de una familia noruega llamada Christiansen, que vivía en una granja y tenía un cuadro donde había patos y una niña que se llamaba Silvia. Como podéis ver en este trozo de texto no hay mayúsculas, solamente los nombres propios, que es Christiansen y Silvia, que está dos veces, y no hay puntuación, no hay separación, está todo lineal, digamos, hasta que acaba el espacio. Vamos a ver todo el procedimiento por el cual nosotros poco a poco vamos a ir poniéndole los signos de puntuación al texto. Vamos a ver la siguiente. Ahora hemos puesto estas barritas de color rojo que señalan los momentos de pausa como si estuviéramos haciendo una lectura en voz alta. Por ejemplo, esta es la historia de una familia noruega llamada Christiansen, vivía en una granja y tenía un cuadro al óleo, en el cuarto de estar del cual estaba muy orgulloso. En el cuadro se veía a unos patos en el patio de una granja. O sea, digamos, es toda la separación por, no es de signo de puntuación, sino que está indicando las pausas en una lectura en voz alta. Vamos a ver el siguiente texto. A partir de aquellas pausas que habíamos marcado con las líneas azules, hemos hecho otro diseño del mismo texto. Este diseño se llama disposición en cola y comata,
es un diseño que separa unidades de sentido y entonces, digamos, tenemos aquí por cada línea una unidad de sentido. Este tipo de diseño ayuda en la lectura en voz alta porque no está todo, digamos, junto al texto, y por otro lado también ayuda en la localización de los elementos del texto. Se comenzó a usar esto en el siglo VII, dan cuenta de ello un libro que se llama A una historia de la lectura de Alberto Mangel y de otros estudios que muestran que esta disposición en cola y comata es una buena disposición, sobre todo para la lectura en voz alta y para la localización, digamos, de los elementos lingüísticos del texto. Vamos a pasar a la otra. Bueno, ya tenemos la disposición en cola y comata, ahora vamos a hacer la otra disposición que es en parágrafo. Mientras que la de cola y comata era por unidades de sentido, en este caso vamos a hacerla por unidades temáticas, digamos, cada parágrafo es un tema que se trata dentro del mismo texto. Y aquí tenemos dos parágrafos, que son los grandes parágrafos, digamos, de este texto, ¿no? Y también la disposición en parágrafos ayuda a la lectura en voz alta. Podemos decir algo más, y es que ya con este tipo, digamos, de disposición que van separando unidades de sentido, unidades temáticas, le van poniendo, digamos, mayúsculas a los textos, le van poniendo puntuación, la lectura en voz alta comienza a ser, hacia entre el siglo 7, 8 y 9, digamos, comienza a pasar a ser lectura silenciosa. Son estas disposiciones materiales que ayudan al proceso de lectura silenciosa. Vamos al otro. En este caso vamos a ver cuáles son las unidades temáticas, digamos, que tenemos en el texto. Tenemos el tema principal, era la familia que se llamaba Christiansen, que vivía en una granja, tenía un cuadro, en el cuadro se veían patos. Luego pasamos al otro tema, que es la niña que se llama Silvia, que vino del colegio y que luego desapareció, no estaba en su cama, los padres que la buscaron y luego de repente se dieron cuenta que estaba en el cuadro. Pasamos a la otra. En este caso tenemos ya todos los signos de puntuación, la mayúscula inicial, los puntos cuando corresponden, las comas cuando corresponden, los guiones cuando es el discurso directo del padre que gritó, allí, esa es Silvia, digamos, o sea que ya tenemos más elementos de tipográfico que nos están ayudando en esta lectura, tanto silenciosa cuanto en voz alta. Pasamos al siguiente, Peter. Cuando digas. Ya con esta disposición, que tenemos la disposición en cola y comata, los parágrafos, los signos de puntuación, podemos ya tratar cuál es el título temático, digamos, de este texto, que podríamos decirle la desaparición de Silvia, o dónde está Silvia, o Silvia y el cuadro de los patos, etc. Podríamos ponerle cualquier título. Después de eso, también lo que tendríamos que hacer para poder llegar ya a una comprensión más profunda del texto es ver cuáles son los verbos principales de cada unidad. En este caso, con la disposición en cola y comata, podemos ver inmediatamente que es el primero de los verbos, vivía el segundo, tenía es el otro, después se veía, después no había, después viene era, Silvia vino, dijo, no estaba, la buscaron, no pudieron encontrarla, el padre gritó, señalaba el cuadro, o sea, digamos, ya podemos ver cómo la localización de los verbos se facilita mucho más. Pasamos al otro. De la misma manera que hemos podido localizar a los verbos, también podemos localizar los conectores. En este trozo del texto no hay muchos conectores, pero sí tenemos un I, que vivía y tenía un cuadro de óleo, después que solo había una bandada de patos, después que un día Silvia vino del colegio, que a la mañana siguiente Silvia no estaba en su cama, pero que no la pudieron encontrar y que de repente el padre gritó,
ahí está Silvia, ¿no? Allí esa es Silvia, o sea, digamos, podemos a su vez localizar los conectores. De esta manera vemos como poco a poco nos podemos ir por esta espaciación, digamos, del texto, esta disposición, este diseño del texto, podemos ir resaltando los elementos lingüísticos con ese soporte de tipo gráfico. Vamos, sí. Recordemos que aquí lo que hemos hecho es separar para que quede más visible, pero nada más que con efectos de exposición, para mostrar el procedimiento, que habíamos marcado, vivían en una granja y tenían vivían, no era en singular, porque era la familia, bueno, no importa. Vivía en una granja y tenía un cuadro, luego en el cuadro se veía unos patos, no había persona en el cuadro, etcétera. O sea, digamos, tenemos los verbos principales y los argumentos que van digamos, acompañando todo el verbo y el texto mismo. Lo que sí quiero decir es que, en resumen, lo que hemos hecho en todo este proceso es ir desde un texto sin pausas, sin segmentaciones, sin ninguna marca gráfica, a poco ir poniéndole, por un lado, las pausas de sentido, luego la disposición gráfica, luego lo hemos separado en parágrafos, luego le hemos subrayado el tema, luego le hemos puesto los signos de puntuación, le hemos puesto un título, hemos señalado los verbos, hemos señalado los conectores y luego sí ya podemos comentar que en digamos, textos hay indicaciones de espacio, de tiempo, un día, en el cuadro, etcétera, y verbos sobre los que se habla y se comentan qué es lo que ha pasado, digamos. Este es uno de los procedimientos que utilizamos en las clases y que ayuda a los niños en su comprensión fundamentalmente, porque ya en tercero, cuarto, hasta sexto ya pueden ser lectores un poquito más autónomos. Hasta aquí sí, Pili, lo que hemos querido explicar. He dicho que pasé gran parte de mi infancia sin salir de mi casa. En casa hablábamos indistintamente en español o en inglés. Si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo. Ocupaba toda una habitación con estantes encristalados y debía haber contenido varios miles de volúmenes. Como era tan miope, me he olvidado de la mayoría de las caras de ese tiempo. Quizás cuando pienso en mi abuelo Acevedo, pienso en su fotografía, pero todavía recuerdo con nitidez los grabados en acero de la Chambers Enciclopedia y de la Británica. La primera novela que leí completa fue Huckleberry Finn. Después vinieron Ragged It y Flash Days in California. También leí los libros del Capitán Marryat, Los primeros hombres en la luna de Wells, Poe, una edición de la obra de Longfellow en un solo tomo, La isla del tesoro, Dickens, Don Quijote, Tom Brown en la escuela, los cuentos de hadas de Grimm, Lewis Carroll. Empecé a escribir cuando tenía 6 o 7 años. Trataba de imitar a clásicos españoles como Cervantes. Había compuesto, en un inglés muy malo, una especie de manual de mitología griega sin duda plagiado de Lampriere. Esa puede haber sido mi primera incursión literaria. Mi primer cuento fue una historia bastante absurda a la manera de Cervantes. Estas cosas las escribía muy prolijamente en cuadernos escolares. Mi padre nunca interfirió. Quería que yo cometiera mis propios errores. Y una vez dijo: los hijos educan a sus padres y no al revés. A los 9 años traduje El príncipe feliz de Oscar Wilde, que fue publicado en El País, uno de los periódicos de Buenos Aires de la época, como la traducción firmada simplemente Jorge Borges. La gente supuso que era obra de mi padre. No ingresé a la escuela hasta los 9 años.
Como yo usaba lentes y llevaba cuello y corbata al estilo de Eton, padecía burlas y bravuconadas de la mayoría de mis compañeros, que eran aprendices de matones. He olvidado el nombre de la escuela, pero sé que estaba en la calle Thames. Mi padre solía decir que en este país la historia argentina había reemplazado al catecismo, de modo que se esperaba adoración por todo lo que fuera argentino. Por ejemplo, se nos enseñaba la historia argentina antes de permitirnos conocer los muchos países y los muchos siglos que intervinieron en su formación. En cuanto a la redacción del español, me enseñaron a escribir de manera florida. Aquellos que lucharon en una patria libre, independiente y gloriosa. Más tarde, en Ginebra, me explicaron que esa forma de escribir carecía de sentido y que debía ver las cosas por mis propios ojos. En el 8º libro de la Odisea se lee que los libros tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. Y Mallarmé declaró: el mundo existe para llegar a un libro, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo. Es mejor el mundo. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a comentar un cuento de la historia de ratones de Arnold Lobel. Se trata del cuento El viaje. En este cuento, que es el viaje, es una historia donde el ratón supera una serie de dificultades para realizar un viaje desde su casa hasta encontrarse con la madre en la casa de la madre. Entonces vamos a explicar qué es lo que pasa con este cuento. El libro se llama Historia de ratones. El autor es Arnold Lobel, que también es autor de otros álbumes como Sapo y Cepo, Fábulas, Sopa de ratón, El búho en casa, etc. Es uno de los autores que hemos trabajado muy frecuentemente en la escuela. Entonces, vamos a ver cómo este cuento tiene un aspecto que llamamos narrativo, otro que llamamos lingüístico y finalmente un tercer aspecto que llamamos gráfico. Incluso podemos hablar de valores o de perspectivas o de digamos, mensajes del cuento. Desde el punto de vista narrativo, se trata de una historia lineal que dibuja un itinerario, diseña un itinerario por la que pasa el ratón en el viaje para ir a ver a su madre. La estructura es repetitiva, hay una repetición por sustitución. Los personajes es primero el ratón, básicamente, que es el personaje principal, y luego como secundario aparece la madre. El ratón viaja sustituyendo los medios de transporte. Primero va en coche y así pasa toda una serie de vicisitudes. El viaje dura un día y la historia tiene 6 escenas en total. Desde el punto de vista lingüístico hay el narrador y que básicamente tiene la voz cantante, digamos, en esta historia, y luego muy poquito de diálogo. El vocabulario sí es importante, presenta una sucesión de verbos que, por un lado, describen la intención del ratón, que es querer visitar a su madre, y luego toda una serie de eventos, que son verbos de acción, que se compra, se dirige, conduce, se estropea, se compra nuevamente, etc. Desde el punto de vista gráfico, el cuento es un cuento de tipo álbum con imágenes que acompañan el texto y la tipografía se va combinando junto con la imagen y es de tipo tradicional. Los valores que decimos que quiere transmitir es la persistencia, la voluntad, la decisión de realizar el objetivo de ir a visitar a la madre. Los procedimientos que se utilizan, yo aquí he puesto una serie de dibujos porque el texto está combinado, digamos, texto por un lado y dibujo por el otro. Entonces, el dibujo que teníamos en el original está en catalán, pero aquí lo he traducido.
Es un ratón que quería visitar a su madre. El ratón compró un coche y se dirigió para ver a su madre. Condujo mucho y mucho hasta que el coche se estropeó. Ese es, digamos, el tipo de estructura que se está utilizando. Los verbos de acción se desarrollan en esas 6 escenas. La primera escena es la del coche, que dice que quería visitar a la madre, y compra el coche y se dirige, conduce mucho y mucho hasta que el coche se estropeó. La segunda escena es los patines, cambia el coche por los patines que vendían en su camino y compra los patines, se los pone, patinó, patinó y patinó y las ruedas se le cayeron. La tercera escena es la de las botas, que vendían también botas en el camino, compró y se las puso, caminó, caminó y caminó y las botas se agujerearon. La cuarta escena es las bambas, que vendían también en el camino, compró las bambas, se las puso, corrió, corrió y corrió, y los pies le hicieron mal. La última escena son los pies, que vendían pies en el camino, compró y se los puso e hizo corriendo el camino hasta la madre, llegó, la abrazó y le dijo algo, le dijo a la madre. Hemos hecho una línea de tiempo que se presta muy claramente para este tipo de cuentos, que es un itinerario donde aparece el coche, los patines, las botas, las bambas, los pies, hasta que llega y abraza a su madre. Estas son, digamos, las 6 escenas que hemos mencionado. La ordenación de las instrucciones en el emparejamiento del texto puede ser una de las actividades que los profesores pueden hacer con los niños desde P5 hasta primero, segundo, etc. En el caso del coche, compró el coche y lo condujo, luego compró los patines y anduvo con patines, luego compró la bamba, luego patinó, luego las ruedas se le cayeron, etc. Todas esas son cada una de las escenas del coche. Del viaje, digamos, del ratón. Aquí tenemos las escenas dibujadas, esas escenas pueden ponerse en la línea del tiempo para que se vaya viendo cómo se van sucediendo todas las 6 escenas en el camino, desde la casa suya hasta la casa de la madre. Finalmente, otra de las actividades que podemos proponer es la de reescritura, que consiste en reescribir este cuento. Se presta mucho a reescritura, en tanto que es lineal, es un itinerario, está sostenido por todos los objetos que van cambiando en el camino de casa a la casa de la madre, y por otro lado es repetitivo y es sencillo, y trabajando los verbos de acción junto con los objetos que van comprando, esto es bastante sencillo de trabajar para niños entre 5 y 7 años. Esto es todo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me han informado que en este Centro de Actividad Comunitaria de Calabria 66 de Barcelona tenéis una actividad de recogida de libros y de envío a países, digamos, con menos posibilidades de compra. ¿Podéis explicar en qué consiste esta actividad? Sí, bueno, este proyecto se llama Libros Viajeros y nace de un grupo de personas que están vinculadas con el área de la literatura, con el área académica y que tienen un gran compromiso social, ¿verdad? Bueno, entonces por esto cada tanto nos reunimos y ya hicimos un primer envío a un país que se llama Paraguay, de Latinoamérica. Bueno, voy a contar la parte anecdótica de cómo empezó todo, ¿no? Un compañero de Espai Literari, que estamos vinculados dentro de Calabria 66, de un grupo que se llama Escorza, y donó muchísimos libros, toda su biblioteca, que eran muchísimas. Y lo que hicimos fue hacer una selección de libros de literatura, de poesía y de narrativa y de filosofía. Bueno, estamos vinculados a la lectura, a la escritura en este Espai Literari, y empezamos a ver qué gente podría estar interesada. Entonces nos pusimos en marcha y aparecieron
las bibliotecas callejeras de Paraguay y Bibliotecas Callejeras de Paraguay, que nos mandaron el proyecto, es un proyecto muy chulo, donde los vecinos que no tienen posibilidades, no tienen bibliotecas, en las plazas construyen una pequeña caseta, unas casetas que están llenas de libros, ¿sí? Y bueno, y los van intercambiando y los van dejando. Bueno, funcionan como bibliotecas, pequeñas bibliotecas, en cada barrio hay una. El objetivo principal de Bibliotecas Callejeras también es estimular la lectura en espacios abiertos, en espacios públicos. Las personas de esa comunidad son las que se encargan de realizar esas casetas y también de monitorear que estos libros se utilicen de una forma correcta. Y la segunda entrega la enviamos a finales de este mes, que es un proyecto para la República Dominicana que se llama Fundación Literaria Aníbal Montaño. Estos talleres se llama Mi Barrio en Letras y va destinado a jóvenes y a niños que los alfabetizan a través de la poesía. Hay que decir que lo único que nos cuesta dinero a nosotros es el envío, ¿vale? Entonces, para el envío anterior pusimos una mesita en un mercado, entonces hablábamos y explicábamos y la gente ponía en la hucha, iba poniendo dinero, y ahora pues volveremos al mercado y a la gente con la que trabajamos, ¿no? en el taller de escritura, en el club de lectura, en todo lo que hacemos, y a esta gente le pediremos que colabore con nosotros porque todos están encantados con el proyecto. Y dentro de Calabria 66, o sea, dentro de Espai Literari, que estamos todos los que estamos sensibilizados con el tema cultural, tanto de la lectura como de la escritura y todo lo que tenga que ver con las letras, ¿no? Habladas, cantadas, contadas, ¿no? Participa una empresa que se llama Global, que es la que permite, una empresa de mensajería internacional, que nos ha dejado un precio regalado, y la verdad es que lo hacen de puerta a puerta. Ellos vienen a buscar aquí las cajas y las llevan al lugar donde nosotros decimos, y se las llevan, o sea, es así de puerta a puerta. Es un servicio súper chulo. Y están inventándonos la vida cultural del barrio. Y ¿todo lo enviáis a América Latina? De momento sí, aunque ya tenemos una persona que está buscando contactos en el Sáhara. Y entonces, bueno, claro, obviamente tiene que ser hablado lugares donde se habla español, porque... Claro. Sí. Y entonces tenemos el primer envío hecho ya, libros viajeros en Paraguay, en Bibliotecas Callejeras de Paraguay. Enviamos este mes a Mi Barrio en Letras a República Dominicana. El mes que viene seguramente mandemos a Perú. Y al siguiente, mes, depende, cómo vaya el intercambio y los contactos. Bueno, sí, también dinero, pero también el contacto y a quién va destinado, ¿no? Porque vamos mirando proyectos de la gente que quiere participar. Y después también a Cuba, ¿no? Dijimos a Cuba. Y al Sáhara. O sea que vamos creciendo en envíos. Creciendo, sí. Bueno, y hasta hace poco no sabíamos si ya había llegado el primer envío o no, ahora ya sabemos que ha llegado, sí. Y esto es una muy buena noticia, Sí, ¿no? ya ha llegado y estamos muy contentos.